Muy buena noche, profesor. Mi nombre es Anastasia Palacio. El tema a tratar hoy es las actividades económicas. Cuando hablamos sobre las actividades económicas nos referimos a los tres partes de los sectores, como sector primario, sector secundario y el sector terciario. Cuando hablamos de sector primario nos referimos a lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y la minería. Cuando hablamos de sector primario, él comprende todas las extracciones directas de los bienes de la naturaleza, transformándolo como normalmente que se entiende que forma parte sobre las diversas partes que acabo de mencionar, como la agricultura. Voy a hablar acerca de la agricultura. El ejemplo de la agricultura, cómo se lleva a cabo la agricultura. La agricultura tiene tres formas: el de arar, el de sembrar y el de recolectar. Arar es el procedimiento a sembrar. Sembrar es plantar diversas plantas, y recolectar es ya haber tenido la siembra, entonces viene la cosecha, llamado recolección o cosecha. El sector secundario. Hablará un poco del sector secundario. El sector secundario se refiere a las actividades que se implican a las transformaciones de las materias primas a través de lo más variado. Esto principalmente tiene dos partes principales, como la industria y la construcción. Hablaremos sobre la industria, explicaremos un poco sobre las industrias. Está la industria química. La industria química, ¿a qué se debe la industria química? A lo que es el petróleo, como los plásticos y los abonos. La industria de automóviles. La industria de automóviles ya viene sobre la fábrica de coches, de carros y de motos. La industria alimentaria. La industria alimentaria está como lo de la agricultura, la ganadería. La industria farmacéutica. La industria farmacéutica, cuando hablamos sobre esto, son todas las clases y las exportaciones de los medicamentos. Y también la industria metalúrgica, la industria sedimentaria. Hablaremos también sobre la construcción. Basémonos en la construcción. El sector secundario también tiene lo que es la fábrica, la artesanía y la construcción. ¿En qué basa la construcción? La construcción basa sobre los trabajadores. La construcción puede ser de edificios, de carretera, de diferentes clases. Sobre el sector terciario. Hablaremos sobre el sector terciario. ¿A qué es el sector terciario? El sector terciario es heterogéneo. ¿Qué significa heterogéneo? Él no produce nada, sino presta servicio. Relacionado a esto, sus actividades son inmateriales. Por ello, su producción no puede almacenarse, sino que más bien se encuentra acerca de los consumidores, como trabajo y su maquinaria. La industria terciaria presta los diversos servicios como marco operativo. Estas actividades económicas hacen que uno de los sectores más competitivos del mundo. Cuando hablamos del sector terciario, nos referimos a lo que es el comercio, el servicio social, personal, cultural, de transporte, financiero, administrativo, de turismo y ocio, y transformación y comunicación. Hablaremos sobre lo que es el servicio.
En el servicio nos referimos que son los trabajadores que productos, sino que se presta el servicio. ¿En qué sentido? Están los servicios educativos, sanitarios, el transporte y el comercio. Aquí tenemos un claro ejemplo. Y también explicaré sobre el transporte. Está el transporte, está los trabajadores, está la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de diversas construcciones de carretera, para diversos movimientos de autos o para trenes diferentes. Y si hablamos de transporte, nos estamos refiriendo a los transportes sea acuático, terrestre, aéreo, diferentes clases de transporte. Y lo más importante que son los trabajadores también, porque sin ellos no se llevaría a cabo ninguno de estos servicios, se prestaría. Muy buena noche, profesor. Mi nombre es Anastasia Palacio. El tema a tratar hoy es las actividades económicas. Cuando hablamos sobre las actividades económicas nos referimos a los tres partes de los sectores, como sector primario, sector secundario y el sector terciario. Cuando hablamos de sector primario nos referimos a lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y la minería. Cuando hablamos de sector primario, él comprende todas las extracciones directas de los bienes de la naturaleza, transformándolo como normalmente que se entiende que forma parte sobre las diversas partes que acabo de mencionar, como la agricultura. Voy a hablar acerca de la agricultura. El ejemplo de la agricultura, cómo se lleva a cabo la agricultura. La agricultura tiene tres formas: el de arar, el de sembrar y el de recolectar. Arar es el procedimiento a sembrar. Sembrar es plantar diversas plantas, y recolectar es ya haber tenido la siembra, entonces viene la cosecha, llamado recolección o cosecha. El sector secundario. Hablaré un poco del sector secundario. El sector secundario se refiere a las actividades que se implican a las transformaciones de las materias primas a través de lo más variado. Esto principalmente tiene dos partes principales, como la industria y la construcción. Hablaremos sobre la industria, explicaremos un poco sobre las industrias. Está la industria química. La industria química, ¿a qué se debe la industria química? A lo que es el petróleo, como los plásticos y los abonos. La industria de automóviles. La industria de automóviles ya viene sobre la fábrica de coches, de carros y de motos. La industria alimentaria. La industria alimentaria está como lo de la agricultura, la ganadería. La industria farmacéutica. La industria farmacéutica, cuando hablamos sobre esto, son todas las clases y las exportaciones de los medicamentos. Y también la industria metalúrgica, la industria sedimentaria. Hablaremos también sobre la construcción. Basémonos en la construcción. El sector secundario también tiene lo que es la fábrica, la artesanía y la construcción. ¿En qué basa la construcción? La construcción basa sobre los trabajadores. La construcción puede ser de edificios, de carretera, de diferentes clases. Sobre el sector terciario. Hablaremos sobre el sector terciario. ¿A qué es el sector terciario? El sector terciario es heterogéneo. ¿Qué significa heterogéneo? Él no produce nada,
sino presta servicio relacionado a esto. Sus actividades son inmateriales. Por ello su producción no puede almacenarse, sino que más bien se encuentra acerca de los consumidores, como trabajo y su maquinaria. La industria terciaria presta los diversos servicios como marco operativo. Estas actividades económicas hacen que uno de los sectores más competitivos del mundo. Cuando hablamos del sector terciario, nos referimos a lo que es el comercio, el servicio social, personal, cultural, de transporte, financiero, administrativo. En el servicio nos referimos que son los trabajadores que productos, sino que se presta el servicio. ¿En qué sentido? Están los servicios educativos, sanitarios, el transporte y el comercio. Aquí tenemos un claro ejemplo. Y también explicaré sobre el transporte. Está el transporte, está los trabajadores, está la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de diversas construcciones de carretera, para diversos movimientos de autos o para trenes diferentes. Y si hablamos de transporte, nos estamos refiriendo a los transportes sea acuático, terrestre, aéreo, diferente. Como tercer punto tenemos el impacto de la pandemia en la economía nacional y representativa en el futuro. ¿Cómo ha afectado económicamente la pandemia o el COVID-19 en Panamá y a qué da para el futuro? La República de Panamá, según el país con Centroamérica, con la distribución de más desigual de la riqueza, el resultado es afectado recientemente por la pandemia del COVID-19 y tiene una de las mayorías tasas de pruebas de diagnósticas habituales de la región. Por consiguiente, la mayor tasa de incidencia por el COVID-19. Estos aspectos convierten en uno de los lugares ideales para examinar los posibles escenarios de evaluación de la preparación para la epidemia y plantear una oportunidad y tener una mejor estrategia. Todo esto mientras los panameños nosotros seguimos afectados en los micro y en los macro. Seguimos pensando en nuestro país. Si no sirve, seguimos siendo negativos. Todo el mundo nos ve y pensamos más de política que ve la manera de progreso económicamente en Panamá. Eso es la realidad. Mientras tanto, los mercados internacionales siguen viendo como el país muchas oportunidades y mucho futuro y las inversiones que seguirán llegando. Eso a futuro. La economía se va a mantiene igual y una vez termina la pandemia en Panamá volverá a ser el mismo al que ha pasado anteriormente. Eso se dará en el futuro. Muchas gracias.